Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Anoche fue reinaugurado el gimnasio Juan de la Barrera, uno de los principales recintos deportivos de la capital del país. Quedó como nuevo después de una manita de gato que le dieron, y precisamente como parte de esta reinauguración se dio un partido de exhibición como parte de la pretemporada que están realizando los capitanes, el equipo de baloncesto de la Ciudad de México. Como parte de la celebración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, fue remodelado el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, sede del voleibol en la justa olímpica. Es un momento único, histórico, que después de 50 años estemos celebrando justamente esta conmemoración de aniversario con muchos eventos. Son básicamente más de 50 eventos, eran 50 eventos, 50 celebraciones justamente del 68, de los 50 años de México 68. Y bueno, tiene mucho que ver con la infraestructura deportiva, que hemos remodelado prácticamente todas las instalaciones deportivas de México 68. Esta era una que faltaba y bueno, pues damos cumplimiento justamente el propio día que llega el presidente del Comité Olímpico Internacional. La remodelación del inmueble olímpico fue total, al colocarse una duela nueva, así como butacas en toda la tribuna, cableado e iluminación, y fue remodelado el área de vestidores y oficinas. La verdad es que fue una estrategia sólida. Me da mucho gusto que haber hecho en conjunto justamente mucho trabajo en materia de deporte, pero particularmente en dos recintos específicos, son el Gimnasio Juan de la Barrera y el Alberca Olímpica, que son dos recintos olímpicos que después de 50 años lucen pues, renovados, nuevos, llenos de energía, ahora con este equipo de capitanes. Hoy, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera es casa del equipo de básquetbol Capitanes, y con un encuentro de pretemporada de la Liga Mexicana de Básquetbol contra Libertadores de Querétaro, se dio por reinaugurado el recinto olímpico. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y esta mañana, ya en unas horas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá aquí en la Ciudad de México con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Precisamente este dirigente se encuentra en la capital del país como parte de la conmemoración de los 50 años de que se realizaron los Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México. Es apenas la tercera vez que un presidente del COI está en la capital del país. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán una reunión este jueves en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. Esta será la primera reunión que sostengan los titulares del máximo organismo deportivo olímpico con el próximo mandatario de México, en el marco del 50 aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968. Bach también sostendrá una reunión con todas las federaciones nacionales en un hotel ubicado en la zona de Polanco. Después de su visita en México, el presidente del COI se trasladará a Argentina, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de la Juventud del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, vamos a ver ahora información de fútbol americano, precisamente porque, ojo, a todos los que tenían pensado ir al partido de Pumas CU en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, cambió de sede el encuentro. El partido entre Pumas CU y Águilas de la UASH sufrirá modificaciones. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM informó que este cotejo, correspondiente a la semana 4 de la Liga Mayor de la temporada 2018 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, se realizará en el estadio de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el mismo sábado 29 de septiembre a las 15 horas. El partido se iba a llevar a cabo ese mismo día a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario, aunque no se especificaron los motivos por los que se realizó el cambio de sede y hora. Las localidades para este encuentro están agotadas. Sin embargo, el partido será transmitido en vivo a través de televisión abierta y las plataformas digitales de la UNAM. Por su parte, el partido entre Pumas Acatlán y Potros Salvajes UAM se adelantó. Ya no se jugará a las 18 horas, sino a las 12 horas de ese mismo sábado. Vianey Zárate, 21 Noticias. Esta noche arranca la semana 4 de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Nos está yendo muy rápido esta temporada, que bueno,
Los Rams enfrentan a los Vikingos de Minnesota, todo a las 7:20. Gracias, Memo, me pasa un Kleenex, no sé para qué, yo creo para limpiarme los mocos. A las 7:20 de la noche, los Rams frente a los Vikingos. ¿Y qué pasó anoche en la Copa MX? Ya hay más calificados a los cuartos de final. Vamos a ver los resultados de anoche. Querétaro le gana 2-1 a Dorados, así consumando el primer fracaso de Diego Armando Maradona como técnico de la escuadra de Culiacán. No pudo calificar a su equipo a la siguiente fase. Tigres, noche muy fácil sobre Puebla, 4-0, ya está también en los cuartos de final. Monterrey y Zacatepec se tuvo que posponer por la lluvia, se juega el próximo martes. Y los Pumas, después de 36 años sin ganar en Guadalajara, lo hacen anoche y eliminan a las Chivas de la Copa MX con un marcador de 3-1. ¿Y de qué estuvieron hablando las redes sociales el día de ayer? Del golazo del jugador belga Eden Hazard, este hombre que entró de cambio en el partido entre el Chelsea y el Liverpool. Estaba trabado el encuentro, entró de cambio y metió un golazo con el que le dio el triunfo precisamente a su escuadra. No solo eso, sino que también le quitó el invicto al Liverpool, el invicto que mantenía en la Premier League, y de esto estuvieron hablando las redes sociales. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Viendo este tipo de cosas es cuando me siento muy viejo y lamento no estar en mis mejores o más joven en estos años que ahora vivo. Seguramente les va a pasar también a ustedes cuando vean esto. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a las tries? A mí ya. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a las tries? ¿No? O a las atrapadas. Sí. Exacto. Bueno, pues ya ven que los gringos y los orientales se imaginan todo, ¿no? Son muy... Bueno, pues hicieron de esto un deporte. Se llama el chess tag. Vamos a verlo. Carrier starts up, round and turns the cue, it's going back and forth, all the sisters, round by the front line, bounce back himself, all the sisters again, and he gets it up, under the mountain, that's good dive, underneath, round the front line, it's getting very, very close now, 16, 18 seconds, that was so close, El chess tag es eso, las tries. Sí, es cierto. Yo sí me acordé de Son los eso. tres, pero Esos modernos, eran los ¿no? O sea, pupitres, las bancas del salón. Solo con los obstáculos, ¿no? Ahora, y es una liga que tienen en los Estados Unidos, que va por todas las ciudades, participan siempre lo mismo, pero van como de gira por toda la Unión Americana, y pues tienen ahí sus o sea, ya tiene sus rato que se aficionados. creó esto, que un poquito. Tiene 5 años que 5 se creó años. este torneo y que Torneo. lo hicieron así como deporte, ¿no? Pero pues ahí está, se animan, es una condición física Yo me voy a impresionante. esperar a que salga la versión para PSP4. ¡Ay, cuánto! Un videojuego, ¿no? Pues sí, imagínate. traes en videojuego. Yo andar correteando a Alejandra Gallardo Tú ahí. las traes. Es la información deportiva, muchas gracias. Hoy por la tarde una conferencia de prensa con Thomas Bach, donde se va a dar a conocer todos los puntos que tocó en su reunión con el presidente electo. También se va a reunir con todos los presidentes de federaciones y con Gabriela Guevara, que es la próxima directora de la CONADE. Ricardo, Bien, Ricardo. muchísimas gracias.